Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy te voy a ayudar a desarrollar más vocabulario para expresar diversas ideas en español. Vamos a comenzar con exponer, perdón, con dar la opinión. Yo sé que a este punto tú sabes la expresión en mi opinión. Y está bien, pero tienes otras opciones aquí. Entonces, cuando tú dices, para mí que, significa yo pienso que, y después das tu opinión al respecto del tema que estés tratando. También se puede decir a mi modo de ver y significa como yo lo veo, significa la manera en que yo veo las cosas es, etcétera. O desde mi punto de vista, este es más fácil, es más claro seguramente, ¿verdad? También es posible decir a mi juicio. Juicio significa juzgar, significa desde mi punto de vista como un juez, como juzgador. Entonces es otra manera, otra frase para dar tu opinión. A mi entender, significa como yo lo entiendo, como yo entiendo las cosas. Esto es a mi entender, ¿sí? Con esto tenemos ya 5 opciones más para decir en mi opinión. No solamente una. Ahora, cuando estamos de acuerdo, dice aquí manifestar acuerdo. Obviamente podemos decir estoy de acuerdo o de acuerdo, pero si estamos dialogando o estamos en una junta, en una reunión de trabajo o social, una discusión, una conversación de un tema, entonces podemos estar de acuerdo de esta manera. Veo las cosas como tú. Es muy claro, ¿no? Ver mi visión de las cosas es la misma que la tuya. Desde luego que sí. Esto significa por supuesto que sí. Esta expresión que sigue eso mismo no la usamos tanto en realidad, pero es posible que la escuches en alguna ocasión. Eh, es en México. Ese es también mi punto de vista. Si tú dices eso, es muy claro que estás de acuerdo porque dice también. También ese es mi punto de vista o ese es también mi punto de vista. Puedes intercambiar la sintaxis, el orden de las palabras. En el siguiente cuadro necesitamos tener un poco de cuidado porque en México, especialmente en México, tenemos una cultura de ser muy sensibles. Entonces, si vamos a manifestar desacuerdo, si vamos a decir que no estamos de acuerdo con una persona, necesitamos ser sensibles, necesitamos tener cuidado. Es así, es la cultura. Si uno dice esta expresión, no veo las cosas como tú. Es un poquito fuerte, un poco directo, es posible decirlo, no hay ningún problema. Sin embargo, normalmente preferimos decir, yo veo las cosas diferentes aquí en México. Esta expresión se puede usar en España, se puede usar probablemente en algún otro país donde se hable español, pero en México preferimos no utilizar la palabra no. Evitamos utilizar la palabra no.
Entonces decimos, yo veo las cosas desde otro punto de vista. Yo veo las cosas diferentes. Ajá. Y generalmente usamos creo que y otra idea en vez de no creo que. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien dice, eh, la contaminación en México está fuera de control y yo quiero estar en desacuerdo, quiero decir que no estoy de acuerdo, entonces puedo decir, creo que es un gran reto, sí, es posible. Sin embargo, es posible ponerla bajo control, preferiblemente. Esta frase, vamos, no la usamos en México para estar en desacuerdo. En realidad, esta la usamos para apoyar a alguien. Cuando alguien dice una cuestión positiva, decimos, sí, vamos, adelante. Y significa, estoy de acuerdo. Entonces hay un poco de discrepancia con respecto al uso en España. En México, nunca decimos esto. En España es muy normal escuchar esto con una voz muy alta y muy fuerte, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, eh, México es el país más seguro de toda Latinoamérica y un español no está de acuerdo, generalmente va a hacer una expresión como esta, ¿pero qué dices? Y esto en México lo vemos muy mal, no nos gusta, no lo usamos, entonces no lo uses si estás en México, si vas a trabajar, vivir y hablar español en México, hablar mexicano. Estás mal también es muy fuerte, es demasiado directo. Es como decir en inglés, you're wrong. Si estás peleando, si tienes una lucha eh, verbal con alguien, sí, es probable que lo digas y lo quieras decir. Probablemente a tu pareja, ¿no? A tu esposa en algún momento, porque están peleando, pero en una junta, en una reunión de trabajo, no, no lo digas, no lo diríamos. Ujú. Esto es cultura, cultura de la lengua, del uso del español en México. Exponer razones. La razón es que, es muy claro, ¿no? La razón es que tenemos que ser más eficientes. Pues, ¿por qué? Pues es solamente una interjección, es una, le llamamos muletilla, es una palabra para completar una frase sin decir directamente la palabra por qué. Verás. Verás significa ver en el futuro. Eso es previo a una explicación. Verás. El español de México es muy suave y amable. Lo decía Gabriel García Márquez. Es así, mira, esta es otra manera de exponer razones. Funciona así. Ajá. Esto significa las cosas funcionan así. Déjame explicarte. Ujú. También podemos decir, permíteme explicarte. Esto es para exponer razones, para explicar cosas, cuestiones. Expresar, expresar consecuencia. Normalmente en México decimos con tal de qué. Con que sí se usa, se entiende, pero muy poco. Eh, el de abajo es muy claro. Eso demuestra, decimos, somos la mejor escuela de español en Latinoamérica. Eso demuestra que somos buenos. O ganamos el premio North America Business Award. Eso demuestra que somos una buena escuela. Claro. De ahí el interés, de ahí se utiliza mucho en México, de ahí significa la razón por qué, la razón por la cual, ¿sí? Por ejemplo, decimos,
los políticos están haciendo anuncios muy interesantes. Va a haber una elección muy pronto. De ahí que hagan los anuncios. De ahí que. Entonces, de ahí significa es la razón por la cual. Es la razón por la cual hacen los anuncios. De ahí que hagan los anuncios. Así pues, esto significa entonces, eso es como un conector para explicar una consecuencia. La ciudad está cambiando. Así pues, están haciendo más infraestructura. La alcaldesa de la Ciudad de México tiene interés en mejorar el paisaje urbano, así que está mejorando toda la vialidad y el aspecto, por ejemplo. Contradecir a alguien significa decir algo en contra, obviamente, decir algo en contra, estar en desacuerdo. Y en ese caso sí está bien para nosotros los mexicanos usar esta expresión. Sí, pero es que, entonces, es que es solamente una expresión, un conector para explicar por qué estamos en desacuerdo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien dice, no se puede manejar más en la ciudad, hay demasiado tráfico. Podemos decir, sí, pero es que todo mundo utiliza el coche demasiadas veces al día, algo así. Esta parte de aquí, no la usamos en México, no la entenderían, no la uses. De ningún modo también lo podemos usar, pero solamente cuando estamos totalmente peleando con alguien en desacuerdo. Esta siguiente no la usamos, no la conozco tampoco, no existe básicamente en México. Y si tú dices, yo pienso justo lo contrario, si es posible, pero de verdad significa que hay que hay que romper la relación con esa persona o con este cliente o con este empleado con quien estás hablando. Básicamente es muy fuerte y se usa al final. Es la frase final para terminar, para no hablar más con alguien. Es fuerte en México. Vamos adelante, vamos a hablar de cambiar de tema. Esto es fácil. Dice, hablando de otra cosa, también podemos decir y cambiando de tema. Es muy claro y muy fácil. Ahora que lo dices, también es para cambiar de tema. Ya que lo mencionas, también es otra manera. Ahora que lo pienso, es una manera de introducir un tema diferente. A todo esto también es para resumir y cambiar de tema. Vamos a lo que importa, o vamos al grano. En México podríamos decir más fácil, vamos al grano, que significa vamos directamente a hablar del tema que es importante, ¿sí? Cuando comenzamos a socializar un poco antes de hablar de un tema que probablemente es difícil, después de eso, bueno, vamos al grano o vamos al tema directamente. Hay otras expresiones aquí que le llaman de relieve, significa para enfatizar, para hacer énfasis. Quiero subrayar, y subrayar literalmente es hacer esto, poner una línea abajo de una palabra,
rayar, poner una raya, una línea. Cuando decimos pero ojo, significa pero estemos atentos, pero debemos mirar. Ojo. Quiero que quede bien claro, esto lo dicen normalmente los líderes, los jefes, quiero que quede bien claro, tenemos que reciclar el papel en esta oficina. Sí, este es un ejemplo. Y que conste, esto sí lo usamos en México mucho, muy a menudo, muy frecuentemente, y significa lo mismo que este, obviamente. Quiero que quede bien claro que yo expliqué la situación antes del problema. Eso es, que conste. Esto significa que haya un registro, que haya una constancia, que haya un record, un antecedente. Esto es muy usual y se usa mucho, entonces es importante tenerlo claro qué significa. Quiero que sea claro, quiero que haya registro, que conste. Vale la pena insistir en, esto también se usa pero muy poco. Entonces, vamos a el de la derecha, intentar convencer. Pero, ¿no crees que sea necesario reciclar la basura? ¿Tú no lo ves así? Esa es una pregunta. ¿No lo ves de la misma manera? También se puede decir, por supuesto, pero, y después tu argumento. Por favor, fíjate bien. Esto sí lo usamos en México. Fíjate bien significa mira bien, mira con atención. O mira, fíjate en, mira esto, mira, ve lo que te digo. Convéncete. No, no lo usamos en realidad, pero significa estar convencido uno mismo. Bueno, añadir ideas. Además, ya sabes qué significa, ¿sí? ¿Qué significa también? Esto es más elegante. Cabe agregar que, entonces, agregar significa poner más, añadir. Y cabe significa es correcto, es pertinente añadir esta idea. Incluso significa básicamente incluir, incluyendo, ¿sí? Podemos decir, la Ciudad de México es muy segura, incluso es más segura que muchas ciudades de los Estados Unidos. Esto es para darle fuerza. Esta última acá y todo no la usamos en México. Reformular lo dicho, sí. Si alguien dijo algo y quiere ponerlo en otras palabras, es muy fácil decirlo con o sea, es decir. También se puede decir literalmente en otras palabras. Por ejemplo, el español es una lengua muy, muy compleja. En otras palabras, necesitas mucha práctica para dominarlo. Viene a ser como, también es la misma idea para explicar algo en otras palabras. Es igual que sí. Significa, es como si. Eso es para hacer un comparativo. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, el problema del estacionamiento en Ciudad de México es terrible. Es igual que si trataras de estacionar un helicóptero. Es imposible. ¿Sí? Esto es el comparativo. Entonces, vamos a expresar diferencias. Entonces, expresar preferencias. Estoy a favor de esa idea. Se puede decir, por ejemplo, estoy del lado de mi compañero o mi compañera.
Del lado de significa estoy de acuerdo con, ¿sí? ¿De qué lado estás? Se puede preguntar. Significa cuál es tu postura, a favor o en contra. Bueno, esto es un poco fuerte, no lo usamos tan frecuentemente en situaciones formales. Cuando decimos yo apostaría por, puede ser yo preferiría hacer esto o esta otra cosa. También esto es hipotético, yo siempre escogería el diálogo, por ejemplo, escoger. Más que pelear, yo preferiría dialogar. Es una manera de expresar preferencias con dos opciones que existan. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de este último. Referirse a lo anterior, es decir, a las cosas que se dijeron antes. Acerca de lo que dijiste hace un momento, quiero decirte que, esto sería acerca de. Y hablando de problemas de estacionamiento, quiero que sepas que, y explicar. A propósito de permisos de construcción, bla, 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 etcétera. En cuanto a tu opinión sobre el trabajo, etcétera, en relación con el proyecto que tenemos, esto es para referirse, ¿sí? Para resumir, en pocas palabras, lo aceptamos. Total que sí lo queremos. Para abreviar, estamos de acuerdo. Lo dicho, esto significa lo que ya dijimos, lo que ya se dijo. Ajá. Lo dicho. Queremos el trabajo. Abreviando, se acepta el proyecto. Y para concluir, como es muy obvio, en conclusión, con esto concluimos que comenzamos a trabajar el próximo mes. No decimos acá en México esta frase, he dicho, eso se dice en España. Tampoco decimos y se acabó. Ese es muy extraño. Eso es todo. Bueno, eso básicamente se utiliza cuando se concluye una reunión, una junta o probablemente una clase. Entonces, literalmente, eso es todo. Esto fue una clase de construcción de vocabulario con frases para el nivel B1 de acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas y su evaluación. Yo soy Marco Telles de Lengua y Cultura. Coméntame, por favor. Escribe algunos comentarios. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Y estamos en contacto. Hasta la próxima.